Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes y los que están a través del satélite Amazonas en diferentes naciones. Es un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Leemos en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, que dice: Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Nuestro tema es el ángel de Jesucristo visitando a su iglesia. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. A través del Nuevo Testamento, ustedes encuentran las promesas divinas que son dadas a Cristo el Mesías, que también son aplicadas a la iglesia del Señor Jesucristo. También encuentran que las promesas dadas a Israel también se cumplen en el Mesías y en la iglesia del Señor Jesucristo. Como por ejemplo, la Escritura nos dice en el libro del Éxodo, capítulo 4, verso 22, y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y luego, cuando aparece Jesús en la tierra, nace en Belén de Judea, luego que tiene 2 años, y los magos lo visitan y le llevan ofrendas diferentes. Luego los magos no regresan por Jerusalén para ir luego a su tierra, sino que se van por otro camino y no le informan al rey que habían encontrado al Mesías, el cual les había dicho que fueran a adorar al Mesías allá en Belén, y cuando lo encontraran regresaran y le dieran la noticia al rey Herodes para él ir a adorarlo. Pero realmente su pensamiento era ir para matar. Y cuando ya Herodes ve que los magos se habían ido por otro lugar porque no regresaban a donde Herodes, se molestó mucho y entendió que habían encontrado al Mesías, el cual sería el rey, y Herodes se quedaría sin reino. Por lo tanto, lo vio a un bebé que había nacido, un niñito que ya llevaba unos 2 años de haber nacido, conforme al tiempo que había comenzado a aparecer la estrella, llamada la estrella de Belén, como se le llama en el cristianismo. Ahora él calcula el tiempo y dice: ya debe tener 2 años. Por lo tanto, mandó a matar a todos los niños de 2 años hacia abajo. Pero antes de que eso sucediera, el ángel le apareció a José y le dijo: toma al niño y vete, y a su madre también, y vete a Egipto, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Y cuando Herodes mandó matar a todos los niños de 2 años hacia abajo, pensando que iba a matar al Mesías, como sucedió en el tiempo de Moisés también, que todos los niños de ese tiempo estaban condenados a muerte, aún antes de nacer. La orden del faraón era que no dejaran nacer vivos
a los niños varones. Y Moisés tenía que nacer. Y ahora siempre hay un problema cuando una promesa divina va a ser cumplida, pero Dios obtiene siempre la victoria. El niño Jesús fue llevado por José y María a Egipto y allí estuvo viviendo una temporada. Y en el mes de junio que estuvimos no solamente en Israel, sino visitamos Egipto. En el recorrido que nos dieron por Egipto, uno de los lugares fue, según nos contaron, el lugar donde Jesús estuvo viviendo por una temporada de tiempo. Ahora, sea cierto o no, vivió en Egipto. Y luego, cuando murió Herodes, el ángel le dijo a José: ahora toma al niño y regresa a la tierra de Israel, porque ya quienes buscaban al niño para matarlo ya murieron. José tomó al niño y a su madre María y se fueron nuevamente a la tierra de Israel. Y no se fue a Belén, sino que se fue a Nazaret, donde José había tenido negocio, y volvió a comenzar allá la vida, porque primero había vivido en Nazaret, se fue a Belén para el nacimiento del niño sin él darse cuenta que era lo que iba a pasar, y allá estuvo viviendo un tiempo. No sabemos si de vez en cuando iba a atender su negocio en Nazaret o si tuvo que salir del negocio. Eso pues lo veremos en el reino milenial, no hay problema, es parte de la historia que después la examinaremos. La cosa es que luego de cierta cantidad de años regresa a Nazaret para que el niño fuera nazareno, y por eso le llaman a Jesús el Nazareno, pero había nacido en Belén. Y se cumplió también de nuevo la escritura que dice: de Egipto llamé a mi hijo. Ahora vean que cuando habla de Egipto llamé a mi hijo, eso fue aplicado primeramente al pueblo hebreo, a Israel. Dice: Israel es mi hijo, mi primogénito. Y ahora todo primogénito va a tener un Egipto, y de ahí va a ser llamado para ir a la tierra prometida. Y por cuanto Jesús es el hijo primogénito, vean, tuvo que pasar en su vida por esa trayectoria también. Y ahora la iglesia del Señor Jesucristo es el pueblo de Dios del Nuevo Testamento, los que han entrado al nuevo pacto, y por consiguiente es el pueblo de los primogénitos de Dios, el pueblo espiritual primogénito de Dios. Y por consiguiente ese pueblo, esas personas que forman ese pueblo tenían que ser llamadas ¿de dónde? Del Egipto espiritual, que es el mundo, el reino de las tinieblas. Y se cumple nuevamente en la iglesia del Señor, en el cristianismo. Y ahora podemos ver que las escrituras, las profecías tienen múltiples cumplimientos. Ahora vean ustedes también todas las promesas hechas al Mesías. Luego también la iglesia del Señor Jesucristo es coheredera con Cristo. Por ejemplo, tenemos en Romanos capítulo 8, versos 14 en adelante, donde nos dice de la siguiente manera, y vamos a leer para que tengamos un cuadro claro de lo que estamos examinando en las Escrituras. Capítulo 8, verso 14 en adelante de Romanos, dice San Pablo: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y si son estos los hijos de Dios, son los primogénitos de Dios, escritos en el cielo,
en el libro de la vida del Cordero, de los cuales habla en Hebreos capítulo 12, versos 21 al 24. Los primogénitos escritos en el cielo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el cual clama, Abba, Padre. Abba significa Padre. Clama, Abba, o sea, clama, Padre. Es el pueblo que llamaría a Dios Padre mío. Una identificación de las ovejas perdidas de la casa de Israel que llamarían a Dios Padre mío. El mismo Jesús enseñó a sus discípulos a orar, y por consiguiente a todos los creyentes en Él de todos los tiempos. Cuando ellos pidieron a Cristo que les enseñara a orar, Él les dice, ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y así por el estilo comienza a explicarle cómo están llamados a orar. Padre nuestro, van a llamar a Dios Padre nuestro, Padre mío. Lo que los identificará como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ahora sigue diciendo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a ser glorificados, vamos a tener un cuerpo glorificado, eterno, inmortal, incorruptible y joven para toda la eternidad, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo, porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. En palabras más claras, a todo lo que Cristo es heredero, yo también soy heredero. ¿Y qué más? Cada uno de ustedes también. Él es heredero a un cuerpo eterno, yo también. Ya Él lo tiene y yo lo voy a tener, el cuerpo eterno y glorificado. Y todos los muertos en Cristo de edades pasadas también van a tener un cuerpo glorificado y joven para toda la eternidad. Ya no tendremos la preocupación de las canas, las arrugas y así por el estilo. Ya todos estaremos jóvenes para toda la eternidad. También Jesucristo es Rey, el Rey de reyes y Señor de señores, y por consiguiente yo también soy Rey. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes. Estamos en la etapa de príncipes para heredar con Cristo el reino de Dios. No temáis manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. A todo lo que Cristo es heredero, somos también nosotros herederos. Ven ustedes también, dice Cristo, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea que en la misma forma en que Cristo se sentó en el trono del Padre, Él va a sentar en su trono al vencedor. El trono del Padre es el que está en el cielo, y su trono, el trono de Cristo, es el trono de David, que es el trono del reino de David, que va a ser restaurado. Ahí yo voy a estar. ¿Y quiénes más van a estar en ese reino? Todos ustedes también. No es solamente para mí el que estemos en ese reino glorioso del Mesías, sino para todos los creyentes en Cristo. Y ahora, así como en el Antiguo Testamento encontramos las siguientes palabras en el capítulo 23, versos 20 en adelante del Éxodo, también lo mismo en el Nuevo Testamento encontramos
es paralelo lo que ocurre en el Nuevo Testamento a lo que sucedió en el Antiguo Testamento. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti. Y sigue enumerando ahí. Y te llevará a la tierra del cananeo, te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. En el Antiguo Testamento encontramos que Dios tiene su ángel. Y algunas veces encontramos a ese ángel apareciendo, por ejemplo, a Moisés, y le dice a Moisés: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ahora, ¿cómo puede ser este ángel el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Es el ángel de Dios que aparece en el Antiguo Testamento, el cual fue visto por Moisés y también por otras personas, el mismo que había sido visto por Abraham y por Jacob, al cual Jacob se agarró, se abrazó y no lo soltaba hasta que no recibió la bendición de ese ángel, el cual lo bendijo cambiándole el nombre. Ese ángel es el cuerpo angelical de Dios, en el cual y a través del cual Dios se ha manifestado en todo el Antiguo Testamento, y a través del cual Dios creó los cielos y la tierra. Es el Verbo que era con Dios y era Dios. Es nada menos que el Mesías, el Cristo, en el Antiguo Testamento, en su cuerpo angelical. Es aquel del cual Cristo dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo era Cristo antes de Abraham? ¿Cómo era Jesucristo antes de estar en el cuerpo de carne? Era el ángel del pacto, el ángel de Dios. Por eso, en Malaquías, capítulo 3, que contiene la promesa de la venida de un precursor, preparándole el camino al Mesías, nos dice de la siguiente manera: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Quién lo va a enviar? El que va a venir después de él. Vamos a ver quién es el que vendrá después de este precursor. Ya sabemos que el precursor fue Juan el Bautista. ¿Y quién vino después de Juan? Jesús. Ahora veamos quién es Jesús conforme a la promesa. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. O sea, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob vendría a su templo. Está el templo de piedras, pero también está el templo de carne, porque el ser humano es un templo para Dios. Y el templo de Dios, el templo humano de Dios, es el Mesías, el cuerpo físico del Mesías. Y vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. ¿Recuerdan cuando Jesús estuvo frente al templo allá en Jerusalén? Y dice: destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Le dicen: aún no, este templo fue construido en 46 años. Y ahora tú dices que lo vas a levantar en 3 días. O sea, vas a hacer un milagro tan grande. Pero dice la Escritura en San Juan capítulo 2, versos
17 al 22, dice, pero él hablaba de su cuerpo. Vamos a leerlo para que tengamos el cuadro claro aquí. Capítulo 2, verso 19 en adelante dice, respondió Jesús y les dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo. Estoy leyendo en el capítulo 2, verso 19 en adelante de San Juan. En 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, conforme a la promesa de Malaquías capítulo 3, vendrá a su templo de carne, el cuerpo físico del Mesías, que nacería en Belén de Judea a través de una virgen descendiente del rey David. Y el templo físico, pues el templo que estaba de Jerusalén, al cual pues él iría. Pero lo más importante es el templo humano, el cuerpo físico, en el cual Dios estaría en toda su plenitud. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora viene el Señor y el ángel del pacto. El Señor Dios, creador de los cielos y de la tierra, vendría. Y vendría el ángel del pacto. El ángel del pacto es el cuerpo angelical donde Dios mora y morará eternamente. Y por eso cuando le apareció en el Antiguo Testamento a los hombres de Dios como Abraham, Isaac, Jacob y los patriarcas y Moisés y a los profetas, cuando aparecía el ángel, decían, hemos visto a Dios. Cuando Jacob luchó con el ángel en el capítulo 32 del Génesis, dice que le puso por nombre al lugar, vamos a ver, a causa de esta experiencia que tuvo, Peniel. Eso está en el capítulo 32, versos 24 al 32. En el verso 30 es que le pone por nombre Betel o Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y Peniel significa el rostro de Dios. También Manoah, en el capítulo 13 del libro de los Jueces, cuando vio junto a su esposa, cuando vio al ángel de Dios y habló con él, y el ángel subió en una llama de fuego. Cuando Manoah ofreció a Dios la ofrenda, el sacrificio, le dice a su esposa, ¿saben cómo se llamaba la esposa de Manoah? ¿Cuántos saben? La señora Manoah. Le dice a su esposa, hemos de morir porque hemos visto a Dios cara a cara. ¿Y de dónde sacó Manoah eso de que iban a morir? Porque habían visto a Dios cara a cara. De lo que Dios le dijo a Moisés en una ocasión, no me verá hombre y vivirá, por lo tanto no podrás ver mi rostro. La esposa de Manoah le dice, si tenemos que morir, no vamos a morir, porque si no Dios no nos habría dicho que vamos a tener un hijo. O sea, la lógica le dice a cualquiera que no van a morir. También en San Juan capítulo 1 verso 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. Y ahora, ¿cómo puede ser esto que
profetas del Antiguo Testamento dicen que han visto a Dios cara a cara, y ahora en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1, verso 18 de San Juan, dice que a Dios nadie le vio jamás. Dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ese que dijo antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo era Él? Cristo, el Mesías, antes de tener el cuerpo de carne, era el ángel del pacto, el ángel de Dios, a través del cual Dios se manifestaba, se revelaba. Pero cuando estaban viendo al ángel, realmente no estaban viendo a Dios, sino estaban viendo el cuerpo angelical de Dios, en el cual estaba Dios. Por eso no hay ninguna contradicción en lo que dicen estos hombres de Dios del Antiguo Testamento, que dicen que vieron a Dios, y lo que dice San Juan capítulo 1, verso 18, que a Dios nadie le vio jamás. Es como entre nosotros. Ustedes me están viendo y yo los estoy viendo a ustedes. Pero siendo que el ser humano es trino, alma, espíritu y cuerpo, si yo pienso, ustedes no están viendo mi espíritu, o pienso, ustedes no están viendo mi alma, les puedo decir: ustedes no me están viendo, no me están viendo. Y ustedes me pueden decir: sí, yo lo estoy viendo, pero yo estoy pensando que ustedes no están viendo mi espíritu, o sea, mi cuerpo angelical de otra dimensión, o que no están viendo mi alma. Y ustedes pueden decir: sí, yo lo estoy viendo, pero lo que usted está viendo es mi cuerpo físico. También ustedes pueden decir: usted no nos está viendo a nosotros. O sea, no estoy viendo sus cuerpos angelicales y no estoy viendo sus almas. Solamente estoy viendo el cuerpo físico donde ustedes viven. Y así es en cuanto a Dios, porque Dios es trino: alma, espíritu y cuerpo. Alma, Padre. Y ahí podemos ver. Y ahora, el espíritu es el cuerpo angelical, porque un espíritu es un cuerpo de otra dimensión. Y el cuerpo físico de Dios es el cuerpo llamado Jesús, el cual ya está glorificado. Y Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza, o sea, alma, espíritu y cuerpo. El ser humano es trino. La imagen de Dios es el cuerpo angelical, el ángel del pacto, que acompañaba al pueblo hebreo y en el cual moraba Dios y mora eternamente Dios. Es llamado el Verbo. Ese es Cristo en su cuerpo angelical, el Mesías, pero en su cuerpo angelical. Y el cuerpo físico es la semejanza física de Dios, llamado Jesús, el cual ya está glorificado. Y ahora Dios hizo al ser humano a su imagen, o sea, cuerpo angelical, le dio un cuerpo angelical. Y a su semejanza, un cuerpo físico de carne para Adán y para toda la descendencia humana. Porque Dios es trino, también el ser humano es trino, porque fue creado por Dios a su imagen y semejanza. Y ahora hemos venido en la permisiva voluntad de Dios, pero con un propósito divino, y por esa causa, luego de la caída del ser humano en el huerto de Edén, el ser humano obtiene un cuerpo angelical en la permisiva voluntad de Dios, y obtiene un cuerpo físico en la permisiva voluntad de Dios, y por eso es mortal el ser humano desde la caída del ser humano en el huerto de Edén. Y por eso se requiere un nuevo nacimiento, del cual le habló Cristo Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan. Y ahora con el nuevo nacimiento el ser humano obtiene el cuerpo angelical, el espíritu, la imagen del Dios viviente, un cuerpo como el cuerpo angelical de Dios. Y
luego obtendrá la semejanza física como la de Dios, que será un cuerpo físico glorificado como el cuerpo glorificado de Jesucristo. Tan simple como eso. Ahora, en el Antiguo Testamento tenemos el ángel de Dios que acompañaba al pueblo hebreo, el cual era nada menos que el Espíritu Santo, porque un espíritu es un cuerpo de otra dimensión. Luego se hizo carne y habitó en medio del pueblo hebreo y fue conocido por el nombre de Jesús. El ángel del pacto, el cuerpo angelical en el cual estaba Dios. Y cuando se creó el cuerpo de carne, luego allí estaba Dios en un cuerpo físico visitando a su pueblo. Fue la visita del ángel del pacto, fue la visita de Dios, el Padre, caminando en un cuerpo de carne llamado Jesús. Y ahora, en el Nuevo Testamento, Cristo dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ese ángel ha estado en medio de la iglesia del Señor Jesucristo todo el tiempo. Es enviado para dar a conocer, para revelar todo el programa divino, todas las cosas que deben suceder. En la misma forma en que Dios obró en el Antiguo Testamento, y todo culminó con la venida del ángel del pacto en carne humana, tiene que seguir esa forma divina. Así para todos los hijos de Dios, hasta que todos los hijos de Dios aparezcan en cuerpos físicos eternos y sean todos a imagen y semejanza de Dios. Estamos adquiriendo la imagen primero, el cuerpo angelical, y después obtendremos el cuerpo físico, la semejanza física de Dios, que será el cuerpo glorificado, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. En el Antiguo Testamento, la venida del ángel del pacto, en cada etapa que aparecía, lo encontramos manifestado en cada mensajero, en cada profeta. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Eso nos dice San Pablo en Hebreos capítulo 1, versos 1 al 3. Y dice: el cual es la imagen del Dios viviente. O sea, la imagen, el cuerpo angelical. Ahora, en el capítulo 7 de Zacarías, verso 11 al 12, ahí tenemos también la forma en que Dios hablaba en el Antiguo Testamento. Y dice: pero no quisieron escuchar, antes se volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Como Dios hablaba al pueblo hebreo, hablaba por medio de su Espíritu Santo a través de los profetas. O sea, hablaba por medio del ángel del pacto, que es el Espíritu Santo, el cual entraba a los profetas, y esos profetas ungidos con el Espíritu Santo hablaban, pero no era palabra humana, sino la palabra del que estaba dentro de ellos, el ángel del pacto, el ángel de Dios. O sea, Dios con su cuerpo angelical en los profetas, hablando y llevando a cabo la obra correspondiente a cada tiempo. Por eso podían decir: así dice el Señor. Era el Señor el que estaba hablando a través de ellos. Los profetas de sí mismos no hicieron nada. Moisés no hizo milagros. Los milagros los hizo Dios por medio de su espíritu, por medio de su cuerpo angelical, usando a un hombre en el cual ponía la palabra creadora. Él hablaba y las cosas sucedían, pero era Dios el que hacía las cosas. Lo mismo pasó en Jesús. Era Dios el Padre por medio de su cuerpo angelical, su ángel,
el ángel del pacto dentro del cuerpo de carne, el que hablaba las cosas y hacía los milagros. Por eso Cristo decía: yo no hago nada de mí mismo, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y no hablaba nada de sí mismo, sino lo que escuchaba al Padre hablar, eso era lo que Él hablaba. Era nada menos que la obra de Dios el Padre por medio de su cuerpo angelical, manifestado en un cuerpo de carne. Y ahora, para el Nuevo Testamento, lo mismo que Dios hizo en el Antiguo Testamento, ahora Jesucristo lo hace en el Nuevo Testamento. En cada ocasión en que aparecía en el Antiguo Testamento el ángel del pacto, a una persona o a un grupo de personas, o enviaba un profeta y le hablaba a ese profeta, era la visita de Dios a un profeta, a un hombre o al pueblo de Dios. Y luego tuvo la visita más grande en la persona de Jesús. Por eso en el capítulo 19 de San Lucas dice Jesucristo, comenzando en el verso 41 al 44, luego de su entrada triunfal a Jerusalén, ahí cuando entra a Jerusalén, y ya sabe que lo van a rechazar como rey, dice: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No conoció el tiempo de la visitación divina en carne humana en la persona de Jesús a Jerusalén, en la venida del Señor, de Dios, con su cuerpo angelical dentro del velo de carne llamado Jesús. Tan simple como eso. Esa fue la visitación grande de Dios que estaba prometida como la venida del Mesías. Y ahora en el Nuevo Testamento encontramos que cuando Jesús había resucitado al hijo de la viuda de la ciudad de Naín, todos se llenaron de temor y dijeron: Dios ha visitado a su pueblo, porque un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios había levantado un poderoso profeta y estaba por consiguiente en ese hombre velado y revelado, haciendo todas aquellas maravillas. La forma en que Dios visita a su pueblo es manifestándose en un hombre que le envía en la edad o dispensación correspondiente. Y las personas que pueden ver, no al hombre, sino a Dios velado en ese hombre, haciendo esas cosas, hablando todas esas cosas, puede decir: Dios ha visitado a su pueblo, porque un gran profeta Dios ha levantado en medio de su pueblo. De edad en edad, Dios ha visitado su iglesia, al cristianismo, cuando Cristo en el Espíritu Santo se ha velado y revelado a través del mensajero correspondiente a cada edad. Así ha sido de edad en edad. Y para el tiempo final será la manifestación más grande de Dios por medio de su Espíritu Santo en un hombre que Él
enviará para llamar y juntar a los escogidos, no solamente del pueblo hebreo, donde habrá 144,000, 12,000 de cada tribu, sino también para llamar y juntar a los escogidos para la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero. O sea que con el llamado y recogimiento de esos escogidos en el cristianismo se completará la iglesia del Señor Jesucristo. Y ese es el pueblo más importante. Y luego vendrá el llamado para 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Ellos van a pasar por la gran tribulación porque ellos van a ocupar la posición de siervos, de eunucos en el reino del Mesías. Pero los escogidos de la iglesia, esos son príncipes y princesas, reyes y sacerdotes y jueces para el reino del Mesías. Y ahora, la obra del día postrero, así como ha sido de edad en edad, no ha sido la obra de un hombre, ha sido la obra del ángel del Señor, manifestado de edad en edad. Ha sido la obra de Dios por medio de su ángel en la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso le aparecía a diferentes personajes bíblicos a través de la historia del cristianismo. Para este tiempo final tendremos la visitación o visita más grande de Dios por medio de su ángel en medio del cristianismo. Y el pueblo hebreo va a ver esa visitación o visita y va a glorificar a Dios y va a decir: este es el que nosotros estamos esperando. Y nosotros también. Primero lo verán los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo del día postrero. O sea que la mejor parte le toca a los creyentes en Cristo. El ángel de Jesucristo visitando a su iglesia aparecerá velado y revelado en carne humana en el día postrero. El mismo ángel que ha estado en la iglesia de Jesucristo, enviado por Cristo para dar a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Por lo tanto, en el día postrero nos podrá explicar mucho mejor todas estas cosas de las cuales han hablado los apóstoles y los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia. O se nos abrirá completamente las escrituras, porque es enviado para dar a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. El ángel de Jesucristo visitando a su iglesia. Recuerden que el ciclo divino donde el ángel del pacto que había aparecido a Moisés y que había guiado al pueblo hebreo por el desierto, el ciclo divino en que apareció en carne humana fue el correspondiente en aquel tiempo a la edad de la piedra angular. Ese fue el ciclo divino en que el ángel apareció velado en carne humana en el velo de carne llamado Jesús. Tiene que haber una edad de piedra angular en la iglesia de Jesucristo, donde aparecerá el ángel del Señor Jesucristo velado en carne humana, visitando la iglesia del Señor Jesucristo. Y después de esa visita le toca el pueblo hebreo. Dios los hará grandemente para bendición de los creyentes en Cristo y luego para el pueblo hebreo. El pueblo hebreo es muy celoso y cuando lo vean van a decir: no, este es nuestro. Se lo van a querer quitar a la iglesia. Pero Él sabrá cómo tendrá que actuar en ese tiempo. El ángel de Jesucristo visitando a su iglesia. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio del ángel del Señor Jesucristo visitando
a su iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo, a la cual fue enviado y ha estado todo el tiempo en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Estamos en un tiempo en que de un momento a otro se va a completar la iglesia del Señor Jesucristo. Si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo y nació la fe de Cristo en su alma, ahora tiene la oportunidad de dar testimonio público de su fe en Cristo, recibiéndolo como Salvador. Si hay alguna persona aquí que no lo había recibido y nació la fe de Cristo en su alma, puede pasar a la frente y yo estaré orando por usted para que Cristo le reciba en su reino. Es un asunto de vida eterna recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. Recuerden que el nombre de todos los que formarían la iglesia del Señor Jesucristo está escrito en el cielo, en el libro de la vida. Y por esa causa es que Dios ha estado obrando y continúa obrando en nuestro tiempo para que esas personas que tienen sus nombres escritos en el cielo y que son las ovejas de las cuales Cristo dice que el Padre dio para que les dé vida eterna, son las ovejas de las cuales Cristo dice el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, o sea, las ovejas del Padre, esos hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, la vida de esas personas en algún momento escuchan la predicación del Evangelio de Cristo, nace la fe de Cristo en su alma, saben que le está hablando Dios directamente al corazón por medio del Evangelio y responden a ese llamado. No pueden hacer otra cosa sino responder a la voz de Cristo. Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco y yo les doy vida eterna. Es para dar vida eterna a esas personas que se predica el Evangelio y que Cristo murió en la cruz del Calvario y las llama acá directamente al corazón, al alma, y la persona que experimenta ese momento sabe que esa palabra, el Evangelio de Cristo, ha llegado acá, a lo profundo de su corazón, de su alma, y no hay otra cosa que hacer sino responder a su llamado, recibiéndolo como único y suficiente Salvador. Dice la Escritura: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Por qué? Porque Él te está llamando para darte la vida eterna. No hay otra persona que te pueda dar vida eterna, ni la puedes comprar en un supermercado. Solamente Cristo es el que tiene la vida eterna y es el único que la puede otorgar a la persona, y eso lo hace cuando la persona lo recibe como único y suficiente Salvador. Él tiene la exclusividad de la vida eterna. Ya vamos a orar por las personas que han venido a los pies de Cristo. Vamos a estar puestos en pie. Si falta alguno por venir de los que están presentes o están en otras naciones, puede venir a los pies de Cristo. La vida eterna es lo más importante y es para los seres humanos y se obtiene a través de Cristo. No hay otra cosa más importante. Vamos a levantar nuestras manos al cielo para orar por todos los que han recibido a Cristo en estos momentos como Salvador. Los que están en otras naciones también pueden levantar sus manos al cielo, y todos con nuestros ojos cerrados, los que han venido a los pies de Cristo en estos momentos,
Repitan conmigo esta oración que estaré haciendo por ustedes. Señor Jesucristo, escuché la predicación de tu evangelio y nació tu fe en mi corazón. Creo en ti con todo mi corazón, con toda mi alma. Creo en tu primera venida. Creo en tu nombre como el único nombre bajo el cielo en que podemos ser salvos. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por mis pecados y por los de todo ser humano. Reconozco que soy pecador y necesito un Salvador, un Redentor. Doy testimonio público de mi fe en ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Me entrego a ti, me rindo a ti en alma, espíritu y cuerpo. Te ruego perdones mis pecados y con tu sangre me limpies de todo pecado y me bautices con Espíritu Santo y fuego. Luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre y produzcas en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer en tu reino. Quiero vivir eternamente. Señor, sálvame. Te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén. Y con nuestras manos levantadas al cielo a Cristo, todos decimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén. Cristo les ha recibido en su reino, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Porque ustedes escucharon la predicación de su evangelio y nació la fe de Cristo en vuestra alma y lo han recibido como Salvador. Él dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. San Marcos capítulo 16 versos 15 al 16. Ahora ustedes me dirán: quiero ser bautizado en agua lo más pronto posible, porque Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Cuándo me pueden bautizar? Es la pregunta de ustedes. Por cuanto ustedes han creído en Cristo de todo corazón, bien pueden ser bautizados y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. El bautismo en agua es simbólico, tipológico. El agua no quita los pecados. Es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. Pero el bautismo en agua es un mandamiento del Señor Jesucristo, en el cual nos identificamos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Por eso los apóstoles y todos los ministros del Evangelio han bautizado a las personas que reciben a Cristo como Salvador. Cuando la persona recibe a Cristo como Salvador, muere el mundo. Cuando el ministro lo sumerge en las aguas bautismales, tipológicamente está siendo sepultado. Y cuando lo levanta de las aguas bautismales, está resucitando a una nueva vida, a la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Ese es el simbolismo del bautismo en agua. Pues estamos con Cristo eternamente. Y ahora nos ha tocado aparecer en la tierra
y damos testimonio público de que estábamos con Él eternamente, de que en su muerte, sepultura y resurrección estábamos con Él. Recuerden que Él es el segundo Adán, y así como en el primer Adán estaba toda la raza humana, esos descendientes que vendrían a través de Adán, y aún estaba Eva también en Adán. De Adán fue sacada Eva. Así como Cristo dijo en San Juan capítulo 12, verso 24, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda, pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Sencillo. En un grano de trigo está una planta de trigo con muchos granos de trigo, y uno mira el grano de trigo, si es una simiente correcta, y no ve la planta de trigo, pero el que sabe de la agricultura dice, sí, ahí está. Y Cristo está ahí tipificado en el grano de trigo, y tenía que morir. Luego una plantita surge del grano de trigo, y esa plantita es la iglesia del Señor Jesucristo, que nació el día de Pentecostés. Y luego la plantita que nace de un grano de trigo crece y tiene que llevar muchos granos de trigo. Esa plantita que viene a ser la iglesia de Jesucristo tiene que llevar muchos granos de trigo, o sea, muchos hijos e hijas de Dios. ¿Ve? Tan simple. Así, Cristo es la simiente, la semilla original, y de Cristo es que vino la iglesia, y de Cristo, por medio de la iglesia, es que vienen los hijos e hijas de Dios al reino de Dios. Nacen en el reino de Dios como hijos e hijas de Dios. Y por eso la ciudadanía de esas personas, en cuanto al programa divino, es celestial, porque el nuevo nacimiento es del cielo. San Pablo decía, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Ahora nuestra ciudadanía terrenal, que viene por causa de que nacimos a través de nuestros padres terrenales, es de acá de la tierra, pero la que viene por medio del nuevo nacimiento al creer en Cristo es del cielo. Tenemos una doble ciudadanía. Por eso el futuro está en la ciudadanía celestial. Eso es lo importante. Y estamos aquí en la tierra para obtener esa ciudadanía celestial por medio del nuevo nacimiento, y así entrar al reino de Dios como parte de la iglesia del Señor Jesucristo, como un grano de trigo nacido en la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego, y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. Y ustedes que están en otras naciones y recibieron a Cristo, pueden también ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego, y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. Y nos continuaremos viendo por toda la eternidad en el glorioso reino del Señor Jesucristo. Muchas gracias por vuestra amable atención, y continúen pasando todos una tarde llena de las bendiciones de Jesucristo nuestro Salvador. Dejo ya aquí al ministro correspondiente, y en cada país al ministro correspondiente, para que les indique hacia dónde dirigirse para colocarse las ropas bautismales y ser bautizados en agua en el nombre del Señor. Por aquí tenemos al ministro David para inmediatamente indicarles hacia dónde dirigirse. Bueno, pasen rapidito todos por ahí los van a atender.